Desde la ventana. En Radio Universidad Austral de Chile. Me miras, de cerca me miras. Es momento de asomarnos a la ciudad contemporánea. Desde la ventana. Me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Con ustedes, los académicos del Instituto de Arquitectura y Urbanismo. Yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua. Hola, ¿cómo están? Acá estamos de vuelta en Desde la Ventana, el programa radial del Instituto de Arquitectura y Urbanismo. Y como siempre vamos a tener invitados, pero esta vez vamos a dar inicio a una instancia que es un poquito distinta, que estamos integrando al programa y que es el ciclo de preguntas de la facultad. Y el ciclo de preguntas, como para que tengan una idea de lo que se trata, es que nosotros en pandemia, cuando asumió esta decanatura de Felipe Pinto de Aguiar, la dirección de la facultad, nos pillamos con que habíamos crecido y teníamos 3 carreras que estaban aumentando la cantidad de profesores que ni se habían visto las caras, y que en realidad uno de los desafíos era ver un poco de qué se trataba el trabajo que estaban haciendo los distintos académicos para poder generar cruces, para ver qué cosas teníamos en común y para como iniciativa central de esta gestión, en el fondo era de qué manera podíamos ayudar a las y los académicos a aumentar su productividad y que esa productividad bajara y que se repartiera de la mejor manera a los estudiantes y efectivamente entrar como en un círculo virtuoso, ¿cierto? Y no estar cada uno encerrado en su propia trinchera. Entonces ya llevamos 3 años en los cuales se hicieron en distintas modalidades, primero por Zoom, después fueron presenciales, ahora los trajimos a la radio, hemos ido experimentando en el fondo y juntamos a 2 o 3 colegas y les pedimos que muy cortito nos cuenten cuáles son sus reflexiones o cuál es el proyecto que están desarrollando, que en el fondo propongan un tema y que nos cuenten en base a este tema, ¿cierto? Cómo creen ellos que se podrían conectar con las propuestas de su otro colega. Y vamos a dar inicio al ciclo de preguntas de la Facultad de Arquitectura y Arte 2023 con 2 destacados invitados que son Rodrigo Castellanos de la carrera de Artes Musicales y Sonoras, totalmente despistada, pero sí, y Daniela Roa, que es del Conservatorio, que nos vienen a contar sus proyectos. Les voy a leer un poquito sus biografías después, pero primero quisiera saludarlos. ¿Cómo están? Hola, Caro, bien, muchas gracias. Hola, Daniela, Rodrigo. Mucho gusto. ¿Se conocían ustedes dos? Nos conocimos ahora. ¿Viste? Y trabajamos al frente. Sí, trabajamos al frente, pero también Daniela llegó hace poco al súper nueva, así sí. Que, claro, un gusto conocerla. Sí, buenísimo tener la posibilidad de escucharte, conversar y contarnos un poco las cosas que haces y que te interesan. Entonces, el ciclo de hoy se juntaron estos 2 académicos, yo los junté en realidad, porque creo que tienen como un área de preocupación que tiene que ver como con arte y tecnología, ciencia y educación, música y educación. Ahí hay un área como de las preocupaciones de cómo se piensan estas 2 áreas que supuestamente están desvinculadas, pero que cada día se está empujando más para que se conecten, ¿cierto? De hecho, hay financiamiento del Estado, hay un montón de proyectos que apuntan en esa dirección. Entonces, les voy a contar un poquito quién es Daniela. Yo tengo acá, porque ustedes entenderán que estos académicos tienen unos currículum que son como de 40 páginas, entonces yo tengo que hacer una especie como de resumen para no darles la lata. Pero Daniela Roa, la nueva docente de la facultad del Conservatorio, ¿cierto? Y nació en Chile, pero estudió en la Escuela Superior de Música de Cataluña, Barcelona. Así es. Y después te diste una vuelta, tuviste un montón de profesores súper destacados, y al mismo tiempo completaste tus estudios de música de cámara con el cuarteto Casals. Y después me tengo que saltar un montón de párrafos. Obtuviste un primer premio de música de la Cámara Podiums de la ciudad de Barcelona, has participado en varias orquestas profesionales y también te ganaste la beca de los Amigos del Teatro Municipal hace un montón de tiempo atrás. Has integrado la Cámara de Orquesta del Teatro y así también estudiaste viola en los estudios superiores de violín, teniendo clases con Roman Spitzer y Yuval, aquí me vas a tener que ayudar. Gottliebovich. Ya. Entre tantos otros galardones. Así que bienvenida. Gracias, Carolina. Y tú vas a hacerte cargo de las clases de violín. Yo sí, estoy
en esa área, en la interpretación musical de violín. Excelente. Y a Rodrigo ya lo hemos conocido antes, pero voy a volver a leer tus galardones porque la gente no tiene por qué. No tiene mucho. Como que no. Rodrigo Castellano es músico, compositor, artista sonoro y académico de origen mexicano. Ahí su acento. Radicado en Chile desde el 2007, su trabajo artístico e investigativo comprende un amplio espectro de obras, performances y colaboraciones en las que aborda las interacciones entre el ser humano y la tecnología desde una perspectiva creativa, reflexiva y crítica. Ha participado en conciertos y foros, encuentros y festivales internacionales en Chile, México, Argentina, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido y otros que no les voy a leer porque si no estaríamos media hora. Pero entonces tenemos al Artes Musicales y Sonoras y el Conservatorio. Para los que no saben, están justo uno al frente del otro en la calle acá en General Lago. El Conservatorio tiene borde de río, tienen la suerte de tener ahí la vista del río, y Artes Musicales y Sonoras tiene un tremendo jardín hacia atrás, ¿cierto? En la Casa Commons. Así es. Alrededores. Entonces vamos a partir, ¿qué les parece con... Daniela, ¿te tinca? Perfecto. Ya. Yo había pensado hacer algo muy breve, así como partir preguntándoles un poco de qué se trata su proyecto, qué están haciendo, y de ahí podemos seguir adelante. ¿Les tinca? Perfecto. Ya, cuéntame, ¿qué estás haciendo? Ya, Caro, mira, yo actualmente, estoy trabajando siendo violinista y profesora en el conservatorio, pero hubo una problemática, hace un par de años, que es la pandemia. Entonces, cómo nosotros como profesores podíamos dar nuestras clases de interpretación musical a través de una cámara, un computador. Entonces, nos modificó completamente a nosotros porque, claro, nosotros estamos aquí siempre con las posturas, lo físico, y cómo le podíamos enseñar a un alumno o de iniciación o a un alumno más grande cómo lo tenía que hacer a través de una pantalla. Entonces, claro, difícil. O sea, un tema como de postura, de performance y de sonido además. Olvídate, el sonido hasta el día de hoy es un gran tema, a no ser que tengas un gran equipo musical en tu casa para poder tener un gran sonido, o sea, y que le llegue tanto al alumno o a mí como profesora, que nos llegue bien. Y ahora también el tema de la conexión de internet, siendo más acá en el sur. Yo ya estuve 2 días sin internet en mi casa con la tormenta hace un par de días. Claro, o sea, está el tema técnico del internet y además el problema del micrófono y además de la representación, pero el tema como de la interpretación, de la postura, de la presencia, así como del cuerpo y la relación con el instrumento. Pero ¿y sabéis que independiente de eso, a mí me sorprende que yo tengo un montón de amigos y amigas que aprendieron instrumentos durante la pandemia con tutores online, porque tenían el tiempo para hacerlo. Entonces hay un montón de videos así como a la altura como del teclado, no sé si los han visto en las redes. Los tutoriales. Los tutoriales famosos. Así es. Entonces tú dices, ya, se presentó un problema, pero también una posibilidad. Exactamente. Entonces, a raíz de eso también, el Fondart apadrinó también porque habían proyectos para clases online o para crear cosas en base a la tecnología. Entonces, yo también me gané un proyectito ahí de unas cápsulas musicales orquestales muy básicas para la gente que quisiera iniciarse en el tema orquestal. Básico. Bueno, pero está bien. En YouTube. En YouTube, sí, excelente. Exacto. Entonces ahí se abarcó violín, piano, clarinete y violonchelo. ¿Y qué aprendiste? ¿Cómo se tuvo que hacer distinto para poder hacerlo en esos soportes? Mira, la verdad es que primero el cómo nosotros podíamos tener una buena imagen para poder hacer este tutorial, tener una pauta súper bien equilibrada con, por ejemplo, cómo se afina el instrumento, cómo podemos leer una partitura desde cero y cosas muy iniciales para que fuese de fácil explicación para los principiantes en este caso. O sea, súper estructuradas las distintas etapas y las distintas características. Y eso se transformó en un o sea, ¿se podría replicar? Eso, absolutamente. O sea, tienes una estructura ya que podrías elaborarla para otro tipo de... para todo se puede, porque claro, si es una estructura como para personas principiantes, se puede elaborar también tanto para intermedio como para nivel avanzado. ¿Y ese Fondart con el que hiciste esas cápsulas, cómo se llamaba? Cápsulas para músicos principiantes para orquesta. ¿Y tiene como la vocación de tener una parte 2?
Ah, por supuesto que sí. Ya, excelente. Estamos acá conversando con Daniela Roa y Rodrigo Castellanos del Conservatorio y de Artes Musicales y Sonoras. Estamos en el primer ciclo de preguntas de la Facultad de Arquitectura y Artes, que son estas series de conversaciones entre académicos que se cuentan un poco a lo que se dedican para conocerse mejor, para ver cómo se vinculan y para que todos nosotros y nosotras podamos un poco imaginarnos a qué se dedican estos profes que están tanto rato encerrados en esos edificios y universidades. Rodrigo, tú. Yo. ¿A qué te dedicas en tu tiempo libre? Bueno, me he dedicado mucho a lo que es un poco la creación con sonido en un amplio sentido. El sonido como materia principal, no solo a nivel de sonido instrumental, sonido acústico, sino también sonido que se recrea, que se genera a través de distintas formas de creación, ¿no? Y también esto siempre conectado con todo el ámbito de lo que es la percepción del sonido, la escucha, el trabajo con el espacio, con el gesto, con los elementos tímbricos del sonido, que es decir, con la estructura, con el aura que tiene el sonido en su interior, ¿no? Porque nosotros escuchamos el sonido, pero el sonido está comprendido y configurado por varios elementos espectrales, que son como, ahora sí que como el alma del sonido, como toda la estructura ósea, como la carnecita, el sistema nervioso, todo eso que tiene el sonido como materia esencial, es lo que, digamos, a mí siempre me ha atraído trabajar, ¿no? En términos del sonido. Y en la práctica, ¿cómo se traduce esto a tu proyecto Metapoiesis? No. Bueno, claro. Bueno, además de la producción de distintas obras, principalmente para medios mixtos, en donde me gusta mezclar instrumentos acústicos con la electrónica, con nuevas tecnologías, justamente para jugar aún más con estos espectros armónicos de los que te hablaba. Metapoiesis es un proyecto que viene a replantear justamente después de esta crisis de la pandemia, esta forma en cómo los seres humanos nos relacionamos con las máquinas, con la tecnología, después de haber pasado por este encierro tan largo. Uh-huh. Y también intenta como reactivar nuestra forma de percepción natural. Es decir, los seres humanos tenemos la capacidad de escuchar en 360 grados, ¿no? Y lo que hicieron los computadores y los fonos en esta pandemia fue como limitarnos a estar frente a una pantalla y a separarnos un poco de esa relación que habíamos tenido no solo con los otros, con la otredad, sino también con el espacio, con la naturaleza, con esos rincones que normalmente habitábamos, sobre todo en contextos como el sur de Chile, ¿no? Donde tenemos naturaleza, donde tenemos ríos, donde tenemos campo. Y un poco Metapoiesis viene a replantear esta forma que hemos perdido, pero para recuperarla, ¿no? A través de una obra artística que consta de una escultura, de una pieza escultórica que está conformada por distintas figuras geométricas, por 12, 14 parlantes y por sensores. Entonces lo que plantea esta pieza es la generación y la producción de sonido en vivo, en directo, a través del cuerpo del propio usuario que visita esta instalación. Entonces la idea es que en el devenir del usuario, en el hecho de recorrer el espacio, de mirar estas figuras, de conocer cuáles son los elementos sonoros que están en cada digamos, lugar de este espacio que mide 5x3 aproximadamente, cómo se vuelve a reconfigurar esta forma de percibir, ¿no? No solo a través de la escucha, sino también a través de la visualidad, porque la pieza está constituida por estas figuras geométricas, por estos parlantes. Hay una materialidad también que está presente y justamente apela a eso, a que el usuario vuelva a decir, oh, mira, estoy escuchando sonidos que vienen de atrás, sonidos que están al frente, yo me muevo y el sonido se mueve. Y esto es simplemente una forma de recrear, de producir, de reinventar una forma nueva, ¿no? De percibir y de producir, sobre todo para nosotros, los que participamos. Este también es parte de un proyecto Fondar. Claro, este es parte de un proyecto del Fondar Nacional donde participa mucha gente, no solo estoy yo estoy a cargo de la dirección y un poco la creación, pero esto fue posible gracias a un gran grupo de trabajo que, bueno, en las imágenes aparecen,
la mayoría de los miembros, que no sé si los puedo nombrar o... Sí, claro, dale. Bueno, que estuvo primero que nada Francisca Sacié, que es coreógrafa y bailarina, un poco ayudándonos en la comprensión de cómo se podía comportar este sistema, ¿no? Es decir, en la posibilidad que tiene el cuerpo de desplazarse en el espacio y cómo a través de sensores nosotros podíamos capturar esos movimientos y transformarlos de alguna manera. Exactamente, cómo hacer una traducción al campo del sonido. Está también Francisco Ríos en todo lo que es la parte de iluminación y el registro audiovisual, un gran artista visual. Está Joaquín Lagos, que es el técnico que nos ayuda a configurar todo este sistema multicanal, a instalarlo, a hacer Joaquín todo el crack. montaje. Sí, bueno, un tremendo aporte para nuestra escuela y para la facultad en general, ¿no? Está Maximiliano Larraín, un ex estudiante, el primero de la primera camada de egresados de artes musicales y sonoras, quien es un tipo muy capaz en todo el ámbito de la programación, quien justamente estuvo apoyándonos en esta área de la programación, de la configuración de cómo traduce el computador estos movimientos en sonido. O sea, en realidad es como yo siempre lo comento, que es como él nos ayudó a hacer un perilleo. Normalmente los que trabajamos con música electrónica utilizamos estos controladores MIDI o interfaces que sirven para perillar el sonido. Bueno, él nos ayudó un poco en la traducción a partir de sensores para generar ese perilleo desde el cuerpo, desde el movimiento. Increíble. Yo lo conozco desde algo nada que ver, lo conozco porque participó en un texto para la revista de Espacio Transdisciplina y además escuché una obra que compuso para el inicio de clases este semestre, que la cantaron con el coro. El año pasado parece, sí. No, este año. Bueno, quizá, pero es un ciclo de composiciones que él hizo desde el año pasado justamente para su proyecto. Este año en el inicio del año académico. Para estudiantes, el encuentro con los estudiantes del Frente del Arboretum, cantaron con el coro esa obra. Y es como que el Max ha estado como en todas las cosas que funcionan bien, está el Max. Es una especie como de estudiante estrella que viene como a resolver un montón de problemas. Bueno, claramente. Y así fue como yo decidí trabajar con él. También lo invité a participar. Ya habíamos hecho algunos trabajos o colaboraciones y bueno, también está Maximiliano y Marcelo Fica, otro artista visual que nos ayudó en algunas asesorías, en fin. Ha participado un equipo grande y la instalación la estrenamos en la semana del 25 de marzo de este año al público. Se exhibió durante 3 días, participó Francisca Sacié haciendo una performance al inicio de cada sesión y próximamente a fines de mayo la vamos a presentar en Santiago en el XR Labs, que es un laboratorio de investigación nuevo que se está abriendo en la Universidad de Chile, en la Facultad de Imagen de Comunicación e Imagen, Facultad de Comunicación e Imagen. Y la semana siguiente, después de esa presentación, la vamos a exhibir en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso. Entonces vamos a tener esas 2 exhibiciones por una semana de metapoiesis. Oye, me parece súper interesante. Acá estamos hablando con Rodrigo Castellano y Daniela Roa sobre sus proyectos relacionados con la interpretación y la relación del cuerpo y la música y la tecnología y el cuerpo. Me interesaría como relevar eso, que a pesar de que uno pensaría que el sonido como que no está relacionado con el espacio, con el cuerpo, la gente en general no le tiende a no dar esa importancia. Yo una y otra vez, cuando traigo a músicos acá a este set, me terminan hablando ya sea de la postura o de la interpretación física o de la relación del cuerpo con el espacio en el que están, o de qué manera, en casos tuyos, Rodrigo, se pueden relacionar directamente y ser el cuerpo el que genera como las sonoridades. Yo creo que deberíamos ir a escuchar la canción y a la vuelta deberíamos tratar de ver de qué manera ustedes sienten que sus respectivos trabajos se interpelan. ¿Les tinca? Eligieron una canción. ¿Cuál es la canción que escogieron? No la tienen tan elegida, más o menos. Escogimos el compositor. Pero al compositor, claro, que no la canción. Afuera estuvimos un poco conversando sobre la canción Philip Glass. Y llegamos con Philip Glass. Así que, vale, vamos a escuchar al señor Philip y a la vuelta les decimos qué obra fue. Eso.
Hola, acá estamos de vuelta en Desde la Ventana, el programa radial del Instituto de Arquitectura y Urbanismo, y estamos hablando con Rodrigo Castellano y con Daniela Roa. Rodrigo es de la Escuela de Artes Musicales y Sonoras y Daniela es del Conservatorio. Ambos nos estaban conversando muy brevemente sobre unos proyectos que tienen, que han sido financiados por Fondarte, hay que decirlo, y que ambos de alguna manera estaban relacionados en cómo poder reaccionar a la demanda tecnológica que nos implicó la pandemia y cómo esto levantó preguntas que posteriormente se desarrollan en proyectos que son súper distintos, pero que parten como de la misma preocupación. Cómo ocupamos la tecnología para la percepción y la educación y la escucha de la música, ¿cierto? Exacto. Para poder tirarles la pelota, ¿ustedes creen que esto se les habría ocurrido igual sin la pandemia? Probablemente, ¿no? ¿Qué cambia la pandemia? ¿Qué es lo que hace que realmente esto se transforme en algo como contingente? Bueno, yo creo que la pandemia quiebra totalmente lo que es la presencialidad. Entonces, el actuar rápido para unas clases o para una clase grupal o simplemente generar una clase, ya te puso enfrente del computador. Eso fue como que te dijo, ya, ahora sí, más rápido. Eso fue lo que ocurrió. O sea, cambió los tiempos. Totalmente. Sí, nos hizo avanzar más rápido hacia el mundo online. Claro. Sí. Sí. Bueno, pero por otro lado también vino a plantear una nueva posibilidad también de poder conectarte con gente más allá del propio espacio físico que habitábamos, ¿no? Entonces, por otra manera, las aulas, llegaron a se agrandaron las aulas, se agrandaron las interacciones humanas, también de alguna manera, aunque de forma virtual, pero también hay una pérdida del entendimiento de esa, sobre todo del mundo del sonido, de esa comunicación, porque por lo menos en el campo de la música, lo que decía Daniel hace un momento, nuestra forma de percibir el sonido y la música tuvo una pérdida muy grande en términos de la calidad, la fidelidad que tiene el sonido de manera presencial. No es lo mismo un violín, a propósito de Daniela, que esté tocando al lado tuyo, que un violín a través de una pantalla y de manera virtual, en donde hay una pérdida de la calidad de ese sonido que también de alguna forma transformó nuestra forma de escuchar, ¿no? Y eso creo que también, o sea, se ha ganado y se ha perdido de alguna forma algunas cosas para bien y otras para mal, pero creo que también eso viene a replantearnos cuál es nuestra, sobre todo como académicos, como creadores, intérpretes, viene a replantearnos cuál realmente es nuestra labor dentro de estos desafíos que nos impone el mundo y la realidad, ¿no? Y cómo poder resolverlos para poder sacarle partido tanto a la tecnología, pero también a la precariedad. Entonces creo que eso es importante. Y ahora tú sientes que tus estudiantes de violín, ellas y ellos se vieron afectados por la pandemia, incorporaron estas nuevas tecnologías para aprender o lo resienten básicamente o lo tienen integrado. Mira, yo creo que fue un proceso, porque si bien yo tenía actualmente muchos alumnos iniciales chiquititos desde los 6 años y alumnos hasta 50 años, entonces estaban todos provistos diciendo, pucha Dani, yo quiero seguir teniendo clases, no quiero perder porque o no puedes viajar por las clases, por la pandemia, entonces tenemos que inventar algo. Entonces el 2020 yo estaba en varios lugares, modo online, presente, haciendo clases. O sea, teníamos ensayos de orquesta, modo online, que fue un gran desafío porque tienes 8 o 10 alumnos presentes con sus pantallas encendidas. Y tienes que estarle explicando una obra en particular, entonces a cada uno o los haces tocar a todos juntos y eso no era real. Claro. ¿Te fijas? Es como un ensayo parcial de solo los violines o solo los más chiquititos, entonces complicado. Realmente las clases individuales eran más fáciles en ese aspecto, pero siempre hubo la necesidad y de hecho creo que en modo pandemia inicié muchas personas modo online, pero claro, la dificultad era, ¿cómo le decía que se tenía que poner el violín acá? Entonces las preguntas o las respuestas que yo tenía que dar tenían que ser demasiado específicas. Tienes que ponerte el violín en el hombro izquierdo y tu mano tiene bla, bla, bla. Entonces
la especificidad de una clase online, o sobre todo de una iniciación, tiene que ser mucho más específica. Claro, yo le digo, Rodrigo, el violín se pone aquí, listo. Entonces, uno tenía que ser mucho más específico. Pero lo bonito de eso es que cuando uno tiene que como generar protocolos para poder explicar cosas, es que tiene que tomar conciencia de cada uno de los elementos. Cosas que uno a veces hace de manera intuitiva, que no creo que esté mal hacerlo de manera intuitiva. Pero yo siempre me acuerdo del texto ese que escribe Subir la escalera, ¿no? Levanta la rodilla, extiende la punta del pie, traslada el peso del cuerpo hacia el lado derecho. En el fondo existe como una traducción entre algo que se entiende como con el cuerpo y que después tienes que poder convertir en palabras, que ayuda a distintos tipos de cerebro. Eso es así como mi gran aprendizaje. No todos aprendemos igual, ¿cierto? Exacto. Y a nosotros en arquitectura, por lo menos, hubo alumnos que en la modalidad online les sirvió muchísimo, porque no sentían cómo podían asistir a la clase y después tenían el material gráfico y podían concentrarse. Y hubo otros que sencillamente no entendieron nada. O sea, porque la pantalla les velaba, era un formato que no les funcionaba. Claro. Entonces hay ciertos tipos de personas que entendieron muy bien cuando les pasaban o les racionalizaban hasta el último detalle. Y claro, en el momento en que te das cuenta que existen distintas como habilidades, puedes diseñar distintas maneras de enseñar lo mismo para poder atender a todos tus estudiantes. No solamente los que entienden por ejemplo, con el ejemplo. Hay gente que necesitan que se lo expliquen. Hay gente que necesitan escucharlo. Sí, como distintas maneras de entender y de aprender. ¿Y tú sientes que la exploración que hacía la Francisca con su cuerpo para componer y toda la idea de que en el fondo el espacio era reactivo, porque yo sé que es una búsqueda que tienes mucho antes o sea, es como un interés de la música contemporánea, ¿cierto? O sea, no proviene de la pandemia. ¿De qué manera se ve reimpulsada o acelerada o transformada por esta cuestión del Zoom? ¿Cómo hiciste los ensayos? ¿Cómo...? Bueno, de hecho el proyecto nos tomó en el segundo año de pandemia. Entonces, tuvimos que organizar sesiones primero online, un poco de coordinación para ver hacia dónde íbamos a apuntar, cuál era el propósito del proyecto. Y partimos trabajando cada uno en sus casas, y teniendo sesiones esporádicas de trabajo presencial con todo esto de los permisos. Y bueno, eso permitió que ir avanzando, pero el proyecto en realidad tuvo que sentarse en la presencialidad. Exactamente, y además tuvo que extenderse en el tiempo, porque finalmente se realizó en 2 años, lo que inicialmente iba a ocurrir en 1, pero con todo esto de la pandemia se prolongó el tiempo. También el tema de que cuando volvemos a la presencialidad, los espacios están todos ocupados, hay un colapso de agendas. Todos están rindiendo así como examen, los artistas, ¿no? Entonces hay que volver a aprender a cosas nuevas en relación a volver a trabajar en colectivo, presencialmente, organizar los horarios de trabajo, y en fin, un montón de cosas que tuvieron que ser también nuevos aprendizajes, ¿no? Para todas y todos. Es claro también eso, de que hay cosas que sencillamente no se pueden traducir. Claro, exactamente. Y yo creo que como que la gente lo sintió como, en algún minuto lo sentimos como como una desgracia o como una derrota, así como, carajo, no estoy logrando explicarle hacer maquetas a los estudiantes online. Y yo hacía la maqueta con ellos, les mandaba los planos para que recortaran las cosas de la misma forma, nos mostrábamos las maquetas, trabajamos con 3D y hay un montón de herramientas que salieron y que nos vinieron a enriquecer los procesos, de verdad. Pero había algo de los dos agarrar la misma maqueta que es súper importante que siga existiendo. Y a mí me gusta eso, porque en el fondo habla de que existe una relación personal en los procesos de aprendizaje y súper físico, y que no se puede higienizar. ¿Sí? Que hace como que todavía sea importante estar en un aula o en una sala de conciertos o en un espacio común. No es lo mismo, no puede ser lo mismo, ¿cierto? Exacto, ahora estabas hablando de salas de concierto y nosotros no nos podíamos juntar. Entonces tienes una orquesta de 30, que es una orquesta quizás de cámara, o de 50, que es una orquesta clásica, versus la filarmónica o sinfónica de 70, 80 músicos, de
De ahí lo que más se reinventó fueron las orquestas de cámara, que se podían hacer grabaciones individuales en casa, muy específicas nuevamente, con las indicaciones de tempo, de ritmo, de afinación, ¿para qué? Para después poder hacer las mezclas. Entonces, exacto, el montaje. Entonces ahí, a ti como intérprete no te toca ser un robot, tienes que intentar interpretar de la misma forma en que estás con todos tus compañeros en sala, ¿no? En la sala. Entonces es ahí cuando uno, o me vuelvo un robot, todo perfectito, pero en realidad y la emoción. Entonces desde ahí te voy a compartir después unos videos de trío, cuarteto y orquesta, en donde realmente se puede lograr. ¿Y cómo lo lograste? Yo no, sino que aquí los sonidistas y los que del mundo del sonido fueron los que lograron juntar todo, porque al final nosotros como músicos podíamos tener instrucciones, pero al final quien nos junta es la tecnología en este caso. La tecnología venía a reemplazar la sala. Exacto, tal cual. Uh-huh. Sí. Bueno, a mí me parece, estamos llegando al final de nuestro programa, de hecho, y me parece súper interesante que a pesar de que cada uno ha trabajado desde su trinchera, de alguna manera en la facultad existen 2 unidades que están con académicos que están trabajando sobre el tema de cómo la tecnología tiene que relacionarse con la música de una u otra manera, pero que al mismo tiempo hay espacios que son necesariamente físicos. Uh-huh. Y me parece una reivindicación a la realidad y lo tangible que es muy necesaria, sobre todo hoy en día que se está discutiendo todo el tema de la inteligencia artificial, que parece que la realidad se está jugando en otro plano, digamos. Uh-huh. Es importante acordarse que al menos la música hay una dimensión de la música que sigue siendo necesaria, es traducible, es interpretable, hay proyectos que trabajan sobre estas mediaciones, pero que existe una cosa como experiencial y la habría que rescatar. Sí, yo les quiero dar las gracias. Aquí estuvimos conversando en el ciclo de preguntas de la Facultad de Arquitectura y Artes con Rodrigo Castellanos y Daniela Roa, de Artes Musicales y Sonoras y del Conservatorio. Nos vinieron a contar sus proyectos Fondart. Se hace súper corto el programa, especialmente cuando tenemos que hablar de 2 proyectos, pero a mí me parece que existe como una comunión casi como que tienen que cruzar la calle, uh-huh. ¿Cierto? Es necesario. Hay que hacerlo. Bueno, a mí siempre me gusta igual acercarme a la gente del conservatorio para colaborar de alguna forma, ¿no? Así que también ya ha sido bueno también conocer a Daniela, porque yo sabía que había llegado, pero no la conocía, así que... La habíamos visto en las notas de prensa, pero no nos habíamos visto en presencial. Exacto. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias. Que les vaya súper bien, que te vaya bien con violín. Una carrera difícil y larga. Difícil y larga, sí. Yo me acuerdo en tu nota que tú hablabas que el violín ya era difícil. Uh-huh. Estuve escuchando, y se me está alargando, pero estuve escuchando un quinteto de cuerdas en Santiago para el cierre de un proyecto y había unos cabros, había uno que había salido del conservatorio, de hecho, y tienen este moretón que les sale a los violinistas por practicar. ¿Te has fijado? Que tienen, es al otro lado de acá. Sí, por acá. Mira, es aquí. Y tienen la mancha. Yo te puedo mostrar que yo no tengo esa marca. Esas son malas posturas. Pero son los cabros chicos que están aprendiendo. Sí, exacto. Y se les van armando estas cuestiones. Sí. A lo mucho te puede quedar marcado aquí en la clavícula, claro. por estar practicando más varias tiempo, horas, claro. ¿te fijas? Pero en el cuello no debería quedarte. No. Eso es porque estás aprendiendo. Sí, estás aprendiendo, apretando, algo pasa, hay algo ahí. Algo estás haciendo mal. Sí, pero me parece bonito que es como no es que estés haciéndolo mal, estás aprendiendo a hacerlo bien. Y me hizo pensar en los cortes de arquitectura, los dedos, tú miras a los estudiantes de primer año, igual, todos con masking tape. ¿Sabes? O los atletas que andan o las bailarinas que tienen los pies atados. Uh-huh. O sea, hay una cuota de dolor en el proceso de aprender. Al comienzo, absolutamente. ¿Cierto? Y que a mí me merece todo el respeto del mundo. ¿Cierto? Somos deportistas al final, los músicos de alto rendimiento, pero en otra área. Uh-huh. Sí, todas las disciplinas tienen su grado de ahí como de darle nomás, ¿cierto? Exacto. Y en ese sentido ustedes ya han llegado al final del recorrido, ¿cierto? Y están y siguen todavía. No se puede nunca llegar se llega. No. Pero bueno, son profesores universitarios, ¿cierto? Entonces como que han hecho un largo camino y a pesar de eso siguen todavía quebrándose los dedos tratando de arreglar cosas. Yo te vi a ti subido escaleras y pegoteando triángulos en el techo, haciendo todo tipo de inventos. Uh-huh. Y estoy segura que tú también te has visto haciendo las cosas más insólitas con tal de poder seguir avanzando. Absolutamente. Uh-huh. Ya, que les vaya muy bien. Y a nuestros escuchas les tenemos que decir que el próximo jueves tenemos otro programa de radio y
Después tenemos el ciclo de preguntas. Así que nos veremos el próximo jueves como siempre y que tengan una muy bonita semana. Chao. Chau, chau. Muchas gracias por su atención. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. El próximo jueves nos volvemos a asomar desde la ventana. En Radio Universidad Austral de Chile. Yo te siento temblar como camina, como una luna en el agua.